Muy buenas tardes, les damos la bienvenida ahora a un espacio de Capital, sistema de comunicación pública con información relevante y por supuesto de interés para toda la ciudadanía. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024, yo soy Cristian León y aquí están nuestros titulares. Avanzan marchas y plantones pacíficos con decenas de personas para solicitar que la Corte Suprema de Justicia elija un nuevo fiscal general de la Nación. ¿Cómo avanzan las denuncias de acoso laboral y sexual contra el excongresista Moreno de Caro? En Ahora hablamos con la abogada representante de las víctimas para conocer el estado del caso. La Agencia Nacional de Seguridad Vial publicó el informe anual de siniestralidad vial. Bogotá sigue siendo la ciudad con mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito. Gustavo Sánchez logró su segunda medalla en el Mundial de Natación en Doha, Qatar. Además, Millonarios derrotó por la mínima al América en Liga y se llevó los 3 puntos. Regresa la banda argentina Los Caligaris a Bogotá con un nuevo show. ¿Qué sorpresas tendrá este concierto? Ya les contamos. Iniciamos mucha atención porque después de 2 rondas de votación en la Corte Suprema de Justicia no alcanzaron los 16 votos para elegir nueva fiscal por parte de las ternadas del presidente de la República, Gustavo Petro. Por supuesto, se habían citado varias movilizaciones en la capital teniendo en cuenta esta fecha de elección que al fin y al cabo no se dio, y con esto se confirma que la vicefiscal Marta Mancera asumirá el cargo de manera parcial. Vamos a ir a las calles a ver qué sucede con estas movilizaciones y es por eso que hablamos con Andrés Zapata. Andrés, cuéntenos qué es lo más reciente y qué está pasando. Así me lo decían. Hola Cristian, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Pues mire, nos encontramos desde el búnker de la Fiscalía, pero lo último es que la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de no elegir a un fiscal. No superaron la mayoría de votos que se tiene como requerimiento para que haya nuevo fiscal. Sin embargo, estamos aquí en uno de los puntos de concentración más importantes en Bogotá, donde han llegado diferentes agremiaciones como FECODE y también sindicatos. Vamos a hablar con algunas de las personas de esa decisión que toma hoy la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre y apellido? Buenas tardes, Andrea Sandino, soy maestra de Bogotá. La Corte Suprema acaba de no elegir el nuevo fiscal. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre esa decisión? Pues a nosotros nos parece bastante grave, creemos que es un asalto que se le viene haciendo a la democracia. Creo que la respuesta que tenemos que dar como pueblo colombiano es seguir en los procesos de movilización y lucha como el que tenemos hoy en diferentes partes del país y la ciudad. Creemos que como Corte Suprema hay que dar el ejercicio de la democracia y de escoger en los tiempos determinados pues el nuevo fiscal que requiere este país. ¿Desde qué hora están aquí? ¿Están acompañando esta jornada de manifestaciones? Desde las 8 de la mañana estamos acá, vienen diferentes maestros de toda Bogotá, donde venimos manifestando la situación grave que se viene presentando en el país, pero también precisamente los señalamientos que ha hecho la Fiscalía actual a nuestra organización que es FECODE, que sabemos que es la agremiación de maestros más grande que tiene el país. Con esta decisión, ¿qué va a pasar? ¿Van a convocar a otras manifestaciones, otras marchas? Nosotros consideramos que sí, depende también de las directrices que se den de la organización sindical, pero creemos que como maestros y maestras conscientes de la realidad no podemos dejar que hechos como este sigan ocurriendo. Entonces esperaremos seguir en las calles movilizándonos. Pues agradecerle por su tiempo. Estamos acá también con otra persona que ha llegado desde muy temprano a acompañar estas manifestaciones. Bueno, se toma la decisión la Corte Suprema de Justicia de que no hay nuevo fiscal. ¿Qué opinión tiene al respecto de este tema? Pues, ¿qué se está poniendo en juego? La democracia en el país. Hay una condición muy compleja que llama al pueblo colombiano a defender una condición. En América Latina han hecho esto ya, han dado golpes de Estado y hay que ponerle atención porque eso es ir para atrás en un proceso de construcción de paz y democracia en el país. Y pues es un llamado a todos los colombianos para estar del lado de que se respete la democracia. Pues agradecerle por su tiempo y también recordar a todos los televidentes cuál es la decisión. Si no hay un nuevo fiscal, pues asumiría el cargo la vicefiscal Marta Mancera. Pero también hay que recordar a los televidentes que la vicefiscal pues está acusada de encubrir al exdirector del CTI de Buenaventura vinculado en redes de narcotráfico. Esa es toda la información que reportamos desde el occidente de Bogotá. Siga, Cristian, usted con más información.
Andrés, muchas gracias, muy cierto lo que usted decía. También seguiremos analizando lo que sucede en otros puntos de la ciudad, porque usted se encuentra enfrente del búnker de la Fiscalía, pero también hay otros puntos de concentración. Y es importante recalcar que no se dio esta votación, por lo cual, como usted muy bien lo decía, asumiría este cargo la polémica vicefiscal Marta Mancera, polémica por las investigaciones que tiene en este momento. Se indagó al fiscal y él dijo que no cambiaría su determinación de que sea ella la que, dado caso, como lo que sucedió hoy, de que la Corte Suprema no eligiera, pues ella asumiría. Por supuesto, hay movilizaciones y seguiremos desarrollando esta noticia, y es por ello que nos vamos a ir al centro de la ciudad a saludar a Daniela Espitia, quien está frente a la Corte Suprema y también tiene información de lo que sucede en este importante punto de la ciudad. La escuchamos. Cristian y televidentes, buenas tardes. Pues mire, esta es la situación hasta ahora en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, más exactamente en la carrera 8ª con 11 frente a la Corte Suprema de Justicia. Mire, me acompaña Janet Puentes, quien es presidenta del sindicato de la Fiscalía, y justamente le vamos a preguntar qué reacción tienen ustedes desde el sindicato luego de que no se lograra la votación para escoger nueva fiscal hoy. Pues recibimos con tristeza esa noticia y albergamos y aguardamos la esperanza que la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero tome la gran decisión de nombrar fiscal general de la Nación. Es un deber y creo que los colombianos merecen que la Corte Suprema de Justicia nombre nuevo fiscal general de la Nación. Sobre el proceso de interinato que habría ahorita en la Fiscalía, ¿ustedes qué opinan? Pues respetamos, porque la Constitución de Colombia señala que al término del mandato del fiscal general de la Nación quedará la vicefiscal, y pues es un mandato constitucional y lo acogeremos, no de la mejor manera, pero igual lo respetamos. Mire, Janet, queremos enseñarle las imágenes de cuál es la situación hasta ahora aquí en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. Miles de personas de sindicatos se reúnen aquí en la capital del país. Hablemos un poco también, vemos carteles que dicen no más Barbosa y Mancera. ¿Cómo opina o qué usted opina de la relación que tuvo el presidente Gustavo Petro con el fiscal Barbosa y toda esta situación que se ha presentado con la ruptura institucional? Definitivamente la Fiscalía no puede tener ninguna intervención en política, y creo que eso fue un mal mensaje enviado desde la administración saliente, y por eso creo que, y creemos como organización sindical, que esto sería el nombramiento del fiscal por parte de la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, será resarcir un emblema, un empoderamiento nuevamente a la Fiscalía General de la Nación. Mire, se conoce que la próxima votación para elegir fiscal sería el 22 de febrero. ¿Qué harán a ustedes de aquí en adelante? ¿Qué acciones tomarán? Seguiremos pidiéndole y participando en estas acciones en esta presencia, siendo presencia para que la Corte Suprema de Justicia nombre al señor fiscal. ¿Hasta qué hora van a estar aquí reunidos? ¿Van a tomar alguna movilización en otras calles? No, vamos a permanecer aquí por un rato y ya miraremos lo que ordenen las centrales. Janet, gracias por acompañarnos. Pues mire, permítame que estoy en directo. Esta es la información hasta ahora en la Plaza de Bolívar. Cristian, continúe usted con más información. Por supuesto, nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Daniela, muchas gracias por esa información. Fechas importantes a tener en cuenta. El 14 de febrero termina el periodo del actual fiscal Francisco Barbosa, y el 22 de febrero se daría esa nueva fecha de elección de las posibles ternadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, mientras vemos lo que sucede. Y también importante indicar que la Corte ha respondido ante supuestas presiones que ellos sienten por parte del presidente, pues se ve y ellos han indicado que puede generar el efecto contrario, como lo evidenciamos, es decir, que se están demorando más de lo esperado para tomar esa decisión. Por supuesto, le pondremos la lupa a lo que suceda con esta noticia del día. Vamos con más información y tiene que ver con la materia en movilidad, porque la Agencia Nacional de Infraestructura publicó cifras que generan alerta y expectativa y tienen que ver con las muertes. Solo en 3 lugares se representa el 31% de las muertes de los diferentes actores viales, y están Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Durante 2023 se registró una cantidad acumulada de 8.405 personas fallecidas por siniestros viales, lo que representa un aumento del 1,7% frente al mismo periodo de tiempo en 2022, en el que murieron 8.264 personas. Sin embargo, la entidad afirmó que se logró contener el fenómeno de siniestralidad vial respecto al incremento que tuvo entre el 2021 y el 2022. Podemos dar cifras
pues favorables para los colombianos y las colombianas. Hemos estado con nuestra estrategia de intervención a municipios, con nuestra trilogía, pedagogía, control y seguimiento. Esto que arrojó que hoy las vidas de los colombianos están a salvo. Comparados con 2022 tuvimos una disminución del 12% en materia de siniestralidad vial. De los 8.405 fallecidos, la cifra se reparte de la siguiente manera: motociclistas 5.213, peatones 1.772, usuario de vehículo individual 601, usuarios de bicicleta 448, usuarios de transporte de carga 202, usuarios de transporte de pasajeros 118, usuarios de otros 43, sin información 8, lo cual en su totalidad representa 23 muertes diarias. Si bien este incremento es mucho menor al que se presentó en el año pasado, sigue siendo un aumento y lo único aceptable es la reducción de muertes viales. El 62% de las muertes fueron de usuarios de motocicleta, con un crecimiento de más del 6%. Bogotá sigue siendo la ciudad con mayor siniestralidad vial, registrando 621 fallecidos. Le sigue Cali con 315 y Medellín con 274. En el caso de Bogotá, el 43% de las fatalidades son con de usuarios de motocicleta, un incremento de 11.6% con respecto al año pasado. Ahí debe concentrarse la acción de educación y control para evitar muertes viales. Los siniestros viales son la segunda causa de muerte violenta en Colombia después del homicidio. El gobierno nacional intensificará las jornadas pedagógicas para reducir las cifras. Y con la participación de 25 alcaldes de las principales ciudades del territorio nacional, se lleva a cabo la Cumbre de Seguridad, Convivencia y Justicia, que busca mejorar en este ámbito. La jornada es liderada por Asocapitales con el propósito de escuchar las principales problemáticas de las autoridades locales y así articular acciones con el sector defensa. Desde las fuerzas militares se ha hablado sobre establecer el Plan Ayacucho, con un enfoque diferencial por regiones geográficas para lograr mayor efectividad de las fuerzas militares. También desde el Ministerio de Defensa se implementará la política Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026. Esperamos poder identificar con ustedes las principales problemáticas y apuestas en materia de seguridad de las ciudades capitales, pero sobre todo establecer las acciones necesarias, posibles y concretas para abordarlas de manera conjunta en el marco de nuestras competencias, responsabilidades y también de nuestras realidades presupuestales. A principio de año se conocieron denuncias por presunto acoso sexual y acoso laboral por parte del excongresista Carlos Moreno de Caro. ¿Cómo ha avanzado ese caso? Pues vamos a saludar a Laura Chambueta, quien tiene lo más reciente de esta situación. La escuchamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Regina Angarita es la abogada que desde el primer momento ha acompañado a las víctimas de acoso laboral y acoso sexual por parte del excongresista y fundador de la Institución Universitaria de Colombia. Un caso en el que continúan las investigaciones y donde las víctimas ya cuentan con el respaldo del Ministerio del Trabajo. En varios videos quedó registrado el maltrato verbal que Carlos Moreno de Caro ejerció contra las recepcionistas de la Institución Universitaria de Colombia, una denuncia que esperaban poder hacer desde hace 3 años. Que desde el año 2020 muchas víctimas entre exalumnos, exprofesores y exadministrativos han tratado de denunciar estos hechos y hasta ahora se está logrando que salgan a la luz pública. Varias de las víctimas denuncian que la situación les generó problemas de salud mental y física. Por parte de la institución argumentan que Moreno de Caro nunca ha tenido una vinculación laboral con esta. La respuesta y el seguimiento que le ha hecho la institución es de tal manera que pareciera como si estuvieran de alguna manera cubriendo las conductas del señor Moreno de Caro, a pesar de que se presenta la cortina de humo de rechazar las conductas, pero en el fondo el señor Moreno de Caro continúa merodeando y tomando las decisiones dentro de la institución. Recientemente, el Ministerio del Trabajo ordenó medidas de protección especial a favor de las trabajadoras y compulsó copias a la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer.
las trabajadoras señalan que siguen habiendo conductas y eso no lo podemos permitir y por eso estamos haciendo uso de estas facultades para señalarle a las trabajadoras, como se lo dije aquí, una vez notificada esta decisión, cuentan con todo el apoyo del Ministerio del Trabajo para protegerlas. Actualmente se adelanta el proceso para elevar el caso a una instancia penal. Por parte de la abogada, invita a todas las víctimas a denunciar y a Moreno de Caro a indemnizarlas. Tras meses de investigación, la Policía Metropolitana de Soacha logró la captura de 4 hombres señalados de cometer varios homicidios en el municipio. Además, también publicaron este cartel de los más buscados. Los 4 capturados también fueron juzgados por otros delitos como porte ilegal de armas y distribución de estupefacientes. Y en el cartel que estamos viendo es de 10 delincuentes que han sido capturados. 4 de ellos, como hablábamos, y si usted quiere denunciar y ayudar a que se capturen a estas personas, puede hacerlo a través de la línea segura de la Policía Nacional. Los 4 capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías les dio medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de homicidio. Hoy continúa la visita de la Organización de Naciones Unidas en su Consejo de Seguridad para poder evaluar lo que sucede en el territorio nacional. Vamos a verificar y vamos a ver lo que está sucediendo con esta visita. Recordemos que la misión de la ONU aterrizó ayer en el país con el fin de hacer un seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, así como para resaltar la importancia de que avancen los diálogos con guerrillas como el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC, además de las reuniones protocolarias que se han propuesto por parte del organismo. Se tendrá con el gobierno nacional y se van a reunir con otras figuras como la JEP, representantes de víctimas y comunidades étnicas. Esta es la tercera visita que hace la ONU a Colombia con el fin de revisar los avances del acuerdo de paz y estará en el país hasta el 11 de febrero. La misión viene y tiene, digamos, 5 o mandatos sobre 5 de los puntos del acuerdo de paz que estará, digamos, revisando. El primero sobre la reforma rural integral, la reincorporación económica, social de los excombatientes de la FARC, las garantías de seguridad también para los excombatientes, el capítulo étnico y también otra relacionada con las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a una breve pausa en Ahora, pero al volver tenemos información deportiva y por supuesto de cultura. Ya nos vemos.